Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que son los errores de concordancia, es decir, vamos a hablar de la concordancia, de cuáles son las reglas y cuáles son algunas excepciones. Se llaman los errores de concordancia porque pues es como la forma en la que los corregimos, mejor dicho, ¿listo? Entonces, ¿qué es la concordancia? Bueno, la concordancia es darle sentido a un texto. Que las palabras que estén escritas tengan relación entre género y número, es decir, en masculino, femenino, singular, plural, que concuerde, es decir, que tenga una congruencia y coherencia, ¿cierto? Gramatical. Es decir, que si es el león, diga el león, no la león, ¿cierto? Es decir, hacer una relación de género y número coherente, que los textos tengan como, así por decirlo, eh, coherencia. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a ver qué errores de concordancia hay. Bueno, qué errores no, qué reglas hay de concordancia. Entonces a este lado izquierdo tenemos el sustantivo concuerda con sus modificadores y a la derecha tenemos algunas excepciones de estas reglitas. ¿Listo? Entonces miren, la primera regla nos dice que ante un sustantivo femenino singular que empiece por una A tónica, ¿cierto? Por una vocal A, se usa el artículo masculino el y los indefinidos un, algún o ningún. Esto debido a que yo, por ejemplo, yo no puedo decir la ala, ¿cierto? Porque la A de ala es una A tónica, tiene mucha fuerza, dice ala, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir la ala porque no hay concordancia. En ese caso, lo que hay que hacer es reemplazar el artículo femenino la por el artículo masculino el, ¿cierto? Situada el ala, si dan cuenta, ya es diferente, ahí sí hay una concordancia, muchachos. Lo mismo sucede con la palabra agua, el sustantivo agua, es exactamente lo mismo. Yo no puedo decir la agua, no, se dice el agua, ¿cierto? También sucede con la palabra hada, que a pesar de que tiene H, ¿cierto? Hada tiene una A tónica, entonces yo no puedo decir la hada, sino el hada, ¿cierto? Se dice el hada porque su A es tónica. Asimismo, como existe esta regla, ¿cierto? Hay una excepción. Miren, los sustantivos femeninos, aquí a la derecha, ¿ven? Los sustantivos femeninos singulares que empiezan por A tónica, ¿cierto? Recobran el artículo femenino cuando se intercala otro elemento o el sustantivo en plural, ¿cierto? Es decir, en el caso de el hada, ¿cierto? Si es plural, o sea que sean varios, ya ahí sí puedo usar el artículo femenino, como por ejemplo decir las hadas, ¿cierto? Así ya hay un correcto uso. O el otro uso es que se intercale otra palabra dentro de las dos. Entonces miren, la solitaria hada. ¿Se dan cuenta? La palabra solitaria se está interponiendo, se está intercalando entre las dos palabras, entonces ahí sí puedo usar el artículo femenino la. Porque normalmente cuando hada está sola se pone el artículo masculino el, ¿cierto? Porque es el hada, por el sonido, ¿listo? Otra norma, bueno. La norma anterior, ¿cierto? La norma que vimos del sustantivo femenino donde se ponía el agua, el ala, ¿cierto? No es aplicable a otros determinantes. Es decir, otros determinantes, o sea, el, la, un, unas son determinantes, son artículos determinantes. Hay otros determinantes que no se les aplica esa norma, como ese, eso, esas, esos, ¿no? A eso sí no se les aplica, entonces miren, ahí sí en ese orden, mire, sería esa agua, no ese agua, ¿cierto? Sino esa agua, esa ala, ¿cierto? A ellas, a los determinantes ese, eso o esa, no se les aplica la norma anterior, ¿listo? Bueno, otra. Las palabras que acompañan sustantivos comunes, ¿cierto? En cuanto al género, deben concordar con el género del ser que designan, ¿cierto? Pues el género se marca mediante la concordancia. Entonces, si es responsable, ¿cierto? Entonces, bueno, acá, ya. La creadora del colectivo, la chamuda, es la responsable, ¿cierto? Porque están hablando de
Anabel Mara, que es como la creadora de un colectivo artístico, ¿cierto? Entonces, estos sustantivos, ¿sí?, deben concordar todo el tiempo en cuanto a género y número a lo que se está hablando. Si el artículo es de una persona, pues estos deben mantenerse en singular, ¿cierto? Si se habla de las personas, pues se debe mantener en plural y así sucesivamente. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, las letras del alfabeto A y la letra H llevan el artículo en femenino, aunque empiecen por A tónica, ¿cierto? Entonces, bueno, la hacha muda. Entonces, acá vemos una excepción a la palabra que vimos, ¿cierto? La hacha muda, aunque también se podría decir el hacha, ¿cierto? Muda. Pero lo correcto según las normas es que como está la H, pues se puede decir la hacha muda. La hacha, ¿listo? Muy bien. Ahora, sustantivos ambiguos. Bueno, los sustantivos ambiguos pueden recibir los dos géneros, ¿sí? Es decir, son sustantivos que se dicen igual en masculino o en femenino, pero debe mantener la coherencia a lo largo del texto. Por ejemplo, el sustantivo mar. El sustantivo mar es ambiguo porque usted puede decir el mar o puede decir la mar, ¿cierto? No hay ningún problema por ese sustantivo, son ambiguos, pero este sustantivo debe mantener la concordancia, la coherencia durante todo el texto. Si usted ya puso el mar, en todo el texto tiene que decir el mar. O si ya empezaste diciendo la mar, pues en todo el texto tiene que decir la mar, porque no puedes decir en un momento la mar y luego el mar. Hay que mantener la coherencia. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Otra. Dice, si el adjetivo se refiere a más de un sustantivo, ¿cierto?, debe concordar con ellos en plural. Es decir, si voy a usar un adjetivo para hablar de Pablo y de Pedro, pues tengo que usarlo en plural, ¿cierto? Como decir bonitos, ¿cierto? Así Pablo y Pedro estén en singular cada uno. Entonces, Pablo y Pedro son bonitos. ¿Por qué bonitos? Porque ya estoy refiriéndome a los dos. Entonces, si el adjetivo se está refiriendo a dos sustantivos, pues tiene que hablarse en plural, ¿cierto? Entonces, miren acá. Mire, el adjetivo, por ejemplo, marineras, ¿cierto? La tradición marineras, que bueno, hace referencia a que todos los hombres que son marinos tienen que seguir estas tradiciones. Hay otro que dice, miren, cuando el adjetivo acompaña a dos o más sustantivos, ¿cierto?, de género diferente, o sea que el sustantivo uno sea masculino y el otro femenino, la concordancia se realiza solo en masculino, ¿cierto? O sea, si yo usé el sustantivo ratón y vaca, que uno es masculino y otro es femenino, prevalece la concordancia en el masculino, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo acá, museos, masculino, salas, femenino, europeos, masculino. ¿Se dan cuenta? Este adjetivo de europeos se hace en masculino. ¿Por qué? Para que sea general, ¿cierto? Para que incluya todo. No es cuestión de discriminación nada, sino que es para que sea general. Es una regla ortográfica, ¿listo? Recuerden que la gramática no discrimina. La gramática solo hace el uso correcto del idioma, ¿listo? Bueno, otro. Las palabras que acompañaban sustantivos épices, ¿cierto?, deben concordar en el género de dicho sustantivo y no en el género del ser que designan, ¿cierto? Entonces miren aquí, por ejemplo, aquí está el ejemplo. Temible tiburón hembra. ¿Se dan cuenta? El temible es el sustantivo ápice, ¿cierto? Tiburón es un sustantivo común. Hembra, ¿cierto? Me está concordando el género. Ahí sí me está diciendo aquí si es macho o es hembra, si es masculino, si es femenino, y el sustantivo pues ya me lo está aclarando el género del sustantivo común, ¿listo? Otros. Algunos sustantivos homónimos adquieren significados diferentes según sean masculinos o femeninos, ¿cierto? Como el sustantivo mañana. Entonces, se dan cuenta, estos son homónimos porque tienen dos usos o dos significados según si sean masculinos o femeninos. ¿Verdad? Por ejemplo, el día 23 de febrero por la mañana se reanudará, se dan cuenta, es otro, por la mañana, ¿sabes? Y en el otro, entonces, miren, se reanudará la actividad el mañana del arte. Esto ya es otra cosa, ¿cierto?
ya son dos conceptos diferentes. El primero está hablándome de la mañana, el día, ¿cierto? Y el otro me está hablando como del futuro del arte, mañana como futuro, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay sustantivos que son homónimos, ¿cierto? Que pueden ser usados en masculino o femenino y su significado cambia según si es el género, ¿listo? Esto es muy bien, muchachos, algunos errores que hay en la concordancia, que pues estas reglitas nos ayudan a corregirlos, ¿cierto? Para que nos salgan bien. Entonces, el título de hoy va a ser los errores de la concordancia. Esto lo encuentran en la página 74. ¿Sí? Por favor, el título. Van a copiar este parrafito, estos 3 rengloncitos de acá. Y por último, pues van a copiar las reglitas que están a la izquierda y a la derecha, ¿listo? El texto no es necesario, pero las reglas sí, por favor, ¿listo? Y por último, pues pasaremos a solucionar un par de puntos del taller Aplica de la página 75. Este taller tiene 8 puntos, pero ustedes van a hacer nada más el punto 1, el punto 2, el punto 4 y el punto 7, ¿listo? En el punto 1 nos dicen que cambiemos los determinantes de cada uno de los sustantivos. O sea, estos son determinantes, están mal, ¿cierto? Hay que cambiarlos por determinantes. Y me dicen si son masculinos o femeninos. El punto 3 les dan estas palabritas, ¿cierto? Y les dicen, clasifica en tus palabras estos sustantivos en comunes, ambiguos, epicentros. Bueno, y escribir, o sea, esto me dice, este es común, este es ambiguo, o bueno, y pues los clasificas y haces una oración de cada uno de ellos. Perdón, había dicho el punto 1 y 1, perdón, me equivoqué, era 1, 2, 4 y 7, este 3 no hay que hacerlo, perdón, fue error mío. No borro esto porque si no me tocaría volver a hacer un video todo, entonces esto no se hace. Recuerden, 1, 2, 4 y 7, perdón, 1, 2, 4 y 7. Entonces, listo, el 1 ya lo vimos, ¿cierto? Que es cambiar el determinante por uno adecuado y decir cuál es el género. El punto 2 nos dice, escribe un determinante para acompañar a cada uno de estos sustantivos. Hay 3 sustantivos, agua, hada, hambre, ¿cierto? Me van a decir en qué género están los determinantes. Entonces, ustedes van a decir si es el, la, un o uno, ¿cierto? Muy bien, entonces eso me van a escribir el determinante adecuado y ustedes, bueno, ahí está. Esto es por este lado. Punto 1, punto 2. El punto 4 nos dice, explica la diferencia del significado entre masculino y femenino de estas palabras. Entonces vemos el capital y la capital. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? Y así con todos. ¿Listo? Por favor. Y por último el punto 7. Que nos dice, escribe el artículo que corresponde a cada sustantivo. Entonces, artículo, el, la, un, una. O plural, pues ellos, ellas, unos, unas. ¿Listo? Entonces ponen los artículos adecuados, muchachos. Eso es. Recuerden, punto 1, punto 2, punto 4 y punto 7. ¿Listo? Entonces, muchachos, que estén muy bien. Si tienen dudas y preguntas, ahí estaré solucionando. Que pasen un muy feliz día.